Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estén, el día que están viendo este video. Bien, este video, mi nombre es Luis Alejandro González y este video está preparado para explicar el test de los 8 por 2800 que está adaptado o se suscribe al Estadio Mario Alberto Kempes, que es donde generalmente entrenamos. Y la idea de este video es poder explicarles el protocolo del diseño del test y para qué sirve, lo cual nos ayuda a nosotros los entrenadores del equipo a poder establecer zonas de trabajo y poder individualizar mucho mejor los entrenamientos para cada uno y poder sacar, por ende, el máximo provecho disponible que cada uno puede dar, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es explicar algo muy sencillo, que es la percepción subjetiva de esfuerzo, que es una escala del 1 al 10. También van a encontrar una del 1 al 20, pero la del 1 al 10 es mucho más útil, donde están establecidos subjetivamente cuál es el esfuerzo que estoy realizando. Lleva mucho tiempo entrenar la percepción y acercarla lo máximo posible al esfuerzo fisiológico real, pero bueno, es un valor de referencia más que yo les pongo para que después puedan entender las zonas de entrenamiento de ciclismo. Tengo que aclarar que este video está realizado y el test está diseñado para ser utilizado por gente que no tiene medidores de potencia en la bicicleta, entonces tenemos que usar todos los parámetros posibles que nos quedan para poder determinar zonas de trabajo. La gente que tiene medidores de potencia utiliza otros protocolos, otros test y otras formas de planificar el entrenamiento porque eh, la naturaleza del entrenamiento con potencia es otra. Bien, rápidamente. La escala se cuantifica del 1 al 10. A medida que vamos subiendo, de números, ¿sí? Deberíamos ir cuantificándolo subjetivamente con las siguientes palabras. Por ejemplo, 1, muy suave o suave, 2, muy suave, 3, bastante suave, 4, suave. Si yo digo que un trabajo, si el entrenador pregunta del 1 al 10, ¿cómo sentís el trabajo? Y algo duro, sería un 5, duro 6, bastante duro 7, muy duro 8, muy duro 9, extremadamente duro 10. Cabe aclarar que en función del cansancio que tengamos en la semana, en el mes, y por diferentes motivos ajenos al entrenamiento, esta percepción puede modificarse. Lo que un día me pudo haber parecido algo duro, al otro día me puede parecer bastante duro, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y a modo didáctico también hay un grado de esfuerzo percibido por porcentaje. Tenés que trabajar a tu 40%, tenés que trabajar a tu 50%, tenés que trabajar a tu 70%, etcétera, etcétera, que para mí es un poquito más útil que usar este lado de la tabla. Es como mucho más fácil que el alumno lo pueda entender. Acá hay una pequeña descripción de lo que se percibe en cada nivel. Cuando trabajamos en un grado de percepción al 10% o en 1, es actividad muy ligera, casi no hay ningún esfuerzo. Es un poquito más duro que, como dice acá, en forma capciosa, que dormir o ver televisión. Ya cuando entramos entre un 20 y un 30% del esfuerzo, o según la tabla de esfuerzo 2 o 3, la actividad pasa a ser ligera, que se siente como si pudieras realizar actividad durante horas, fácil de respirar y mantener una conversación. Y eso es clave. El hecho de que se pueda mantener una conversación en forma amena es un indicador importante de que estamos dentro de este rango. La actividad entre 4 y 6, recordemos, entre 4 suave y 6 duro, pasando en el medio por algo duro, la respiración ya se empieza a sentir pesada, se puede mantener una conversación corta, quiere decir que yo mantengo 2, 3 o 4 frases y tengo que parar porque tengo que tomar aire, porque la intensidad de la actividad no me permite tener una conversación fluida y continua.
Y la actividad todavía es cómoda, pero ya lo siento como algo desafiante, ya empiezo a sentir que estoy pagando el precio de la actividad. Entre 7 y 8, que si volvemos a la tabla anterior, entre 7 y 8 es bastante duro y duro, es una actividad vigorosa, quiere decir, es dura. Falta aliento y puedo decir una oración, pero con mucha dificultad, una oración con muy pocas palabras. 9, que si vamos a 9 es una actividad muy, muy dura, es muy fácil mantener, es muy difícil, perdón, mantener la actividad del ejercicio, apenas se puede respirar y solo se dice unas pocas palabras. Y en este tipo de nivel, que es muy difícil realmente alcanzarlo, deberíamos hacer trabajos de 30 segundos al máximo con muy poca pausa de recuperación, como para darles una idea. Se siente casi imposible de seguir con la actividad y completamente sin aliento e incapaz de hablar. ¿Qué quiere decir? Que si en esos 30 segundos que voy a mis máximas posibilidades, el entrenador me dijera, bueno, ahora esa misma intensidad sostener los minutos sería imposible, no lo puedo sostener, no lo puedo extender más allá de esos 20 o 30 segundos. Bien, aclarado esto, y lo que va a seguir en la tabla, vamos a hablar lo que es el umbral anaeróbico que todo el mundo habla, o la FTP que todo el mundo habla. Yo lo voy a explicar de una forma muy sencilla, sin entrar en tecnicismo, en función a la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, podemos definir este porcentaje de FTP o umbral anaeróbico, mal llamado, porque el umbral anaeróbico es un hito fisiológico, es un hecho que ocurre. Y el FTP es una métrica, es un número que refleja varios hitos, pero principalmente el umbral anaeróbico. Tengo que aclarar esto para que no se generen confusiones terminológicas. Pero podemos decir que el porcentaje de frecuencia cardíaca en referencia a la FTP es un porcentaje que se toma a partir, obviamente, de la FTP, que es el umbral anaeróbico, el umbral de potencia funcional, es una métrica. Recuerden que una métrica es un número que refleja varios hitos fisiológicos, que refleja en dónde se encuentra el umbral anaeróbico, o también llamado segundo umbral. Lo pueden encontrar con esos nombres. También Obla, Ullmann, etcétera, etcétera, pero lo más común es que lo escuchen nombrar como umbral anaeróbico o segundo umbral. Se define como un estado cuasi estable, que es decir, no es una línea recta, sino que hace esto, tiene como picos hacia arriba y hacia abajo, por eso es cuasi estable. En donde los niveles de lactato o ácido láctico, que son un producto intermedio de algo que se llama glucólisis, que es un proceso químico que consume azúcares para poder brindarle energía al cuerpo, se mantienen estables y no aumentan. Quiere decir, yo mantengo una línea estable, cuasi estable, donde voy así, que hay un equilibrio entre el consumo de grasas y el consumo de azúcares, y si yo me fuera mucho más arriba de esa FTP o umbral, este ácido láctico aumenta hacia arriba exponencialmente y empiezo a comer los azúcares del músculo o los hidratos de carbono del músculo. Entonces, porque la actividad es muy intensa, es como que cambio de gas a usar nafta de golpe. ¿Sí? La reacción del auto es totalmente distinta cuando consumo un combustible de baja calidad como el gas o un combustible como la nafta. Entonces, acá pasa lo mismo. Cuando paso a utilizar más ácidos grasos para producir energía, empiezo a utilizar más azúcares, eso tiene un costo, se consume mucho más rápido porque la intensidad del ejercicio es mayor. Y acá aclaré que a niveles más altos de FTP, mayor capacidad de ir a velocidades altas en forma aeróbica, consumiendo menores cantidades de hidrato de carbono y por ende nos volvemos más económicos. ¿Qué quiere decir? Yo voy en mi percepción subjetiva de esfuerzo en 6, yo siento que ahí está mi umbral, porque si me paso de ahí ya me empiezo a agitar mucho más. ¿Sí? Bueno, ¿qué ocurre? Cuando yo ese FTP o umbral anaeróbico lo elevo hacia arriba, ¿sí? Lo elevo hacia arriba, acá hay un techo y acá está el umbral. Cuando ese umbral yo lo elevo hacia arriba, quiere decir que yo tengo mucho más margen de poder trabajar aeróbicamente a velocidades más altas, lo cual es lo que estamos buscando siempre todos los entrenadores. Todo esto se resume en la siguiente tabla, que
Esta tabla está diseñada, acá les puse la referencia, por Andrew Kogan y Hunter Allen, que son como parte de los referentes máximos a nivel mundial del entrenamiento de ciclismo, científico, por así decirlo, que está sacado de su libro Entrenar y correr con potenciómetro, ¿sí? Y este test está diseñado para evaluar estas 5 primeras zonas, que son la zona 1 de recuperación activa, que son las que usamos cuando entramos en calor y cuando nos vamos recuperando en una serie fuerte, la zona de resistencia, que es ya para el desarrollo aeróbico, la zona de tempo, que es un poquito más intensa, fíjense que en la escala de percepción de esfuerzo iría entre un 3 y un 4, la zona de umbral anaeróbico o FTP, como lo estábamos nombrando, que iría entre un 4 y un 5, la zona de máximo consumo de oxígeno, que es la potencia aeróbica, que es la máxima velocidad a la que yo puedo ir dependiendo del sistema aeróbico, que es entre un 6 y un 7. Y las siguientes zonas ya se dedican a los sistemas anaeróbicos, ¿sí? Entonces nosotros nos enfocamos acá. Hasta entre un 6 y un 7, según esta tabla, nosotros estaríamos trabajando las primeras 5 zonas que vamos a evaluar con el test. Y en ese porcentaje de frecuencia cardíaca se toma como el 100% la FTP, que eso lo saca los sistemas informáticos que nosotros usamos, o realiza un test de 20 minutos o un test de 60 minutos, dependiendo de lo que el entrenador esté buscando. Y si ese FTP es mi 100%, acá lo que me está diciendo es que la zona 1 está hasta un 68% de esa FTP, que la zona 2 va entre un 69 a un 83%, que la zona 3 va entre el 84 y el 94%, y que la zona 4 entre un 95 y 105, y la zona 5 está hasta el 106%. Porque después de que paso la zona de potencia aeróbica, la frecuencia cardíaca no refleja lo que está pasando en el cuerpo. Entonces, un punto muy importante que tienen que tener en cuenta es que la frecuencia cardíaca sirve para entrenar siempre y cuando nos mantengamos dentro de las zonas aeróbicas. Bien, para poder sacar esto, hay un test que diseñamos con los entrenadores, que fue siendo modificado en función a las condiciones de la pista que tenemos, y sigue el siguiente protocolo. Bueno, hay 20 minutos de calentamiento, 3 repeticiones de 1 minuto, trabajando a bajas repeticiones por minuto, o sea, bien trabado, a poca cadencia, haciendo fuerza, sentado, eso es clave, por 20 segundos que yo pongo la máxima cadencia posible. Es un contraste entre lo pesado y lo ultra rápido. Después de eso, tenemos 10 minutos estables en zona 3. Zona 3, nos ubicamos acá, entre el 84 y el 94% de la frecuencia cardíaca en relación a la FTP, o una sensación subjetiva de entre 3 y 4. Y comenzamos con el test propiamente dicho. ¿Qué dice el test? Que vamos a hacer 3 bloques de 2.800 metros con 1 minuto de pausa entre cada uno, ¿sí? Repito, con 1 minuto de pausa entre cada uno, yendo hasta no más del 68% de la frecuencia cardíaca o una sensación subjetiva de esfuerzo entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces, hago 2.800, 1 minuto de pausa pasiva. 2.800, 1 minuto de pausa pasiva. 2.800, 1 minuto de pausa pasiva. Y para pasar al siguiente escalón también esperamos 1 minuto. Luego realizamos el test, el siguiente escalón del test, que son 2 de 2.800 con 2 minutos de pausa en Z2. ¿Qué quiere decir? Que voy entre un 69 y un 83% de la frecuencia cardíaca, o una sensación subjetiva de esfuerzo entre 2 o 3. ¿Sí? 2.800, 2 minutos de pausa, 2.800, y para pasar al siguiente escalón hay 3 minutos de pausa. Zona 3 o zona de tempo es un solo pique de 2.800 metros entre el 84 y el 94% de porcentaje de la frecuencia cardíaca, o una sensación entre 3 y 4, ¿sí? Y para pasar al siguiente escalón espero 5 minutos.
Luego hay un pique de 2800 en Z4, que es entre el 95 y 105% de la frecuencia cardíaca, o una sensación subjetiva de 4 o 5, y luego espero 10 minutos y realizo esta repetición a la máxima intensidad en Z5, que es entre el 105 y el 106% de la frecuencia cardíaca, o una sensación subjetiva de 6 o 7. Eso tiene que quedar claro, porque lo que estamos buscando si bien yo dije máxima intensidad, me refería a dentro de las zonas aeróbicas. Estamos buscando esto, evaluar las primeras 5 zonas que nos interesan mucho. Y luego de eso, 15 minutos de remoción. Bueno, espero que les haya quedado claro cómo es el protocolo del test. Hicimos un video didáctico de apoyo por si tienen alguna duda. Y bueno, les agradecemos mucho el tiempo y esperamos no haberlos aburrido. Desde ya, muchísimas, muchísimas gracias.